La religión greca era politeísta y se desarrolló mucho antes de que Homero y Hesíodo plasmaran los mitos griegos de la manera en que nos han llegado hoy en día. Abordaremos primero la mitología para luego enfocarnos en los ritos religiosos. Para el 1400 a.C. ya tenían un sistema de escritura lineal, silábico, que todavía no ha podido ser traducido. El período más conocido de Grecia es el de la Grecia clásica, entre el siglo V y el IV a.C. En este momento de la historia fue cuando, tras vencer a los persas en las guerras médicas, Atenas se embarcó en una serie de desarrollos en artes, ciencia, literatura, medicina, filosofía, etc. Se disputaba el predominio de Grecia con los espartanos. Ocurrió durante este período la guerra del Peloponeso, que enfrentó a las polis griegas entre sí, provocando grandes estragos para Grecia. También fue en ese período cuando se implementó la democracia griega como forma de gobierno, impulsada por la reforma de Pericles, que moldearon el sistema democrático que se ha extendido hasta nuestros días. Mito de la creación griega. Para los griegos, en el principio existían 4 entidades primordiales: Caos, Gea, Eros y Tártaro. Estas entidades se originaron por sí mismas y cada una procrearía una serie de hijos divinos, de los cuales el más relevante sería Urano. Después de crear a Urano, Gea lo tomó como consorte y entre ambos dieron vida a los titanes. Pero Urano rechazaba a sus hijos, así que no dejó que Gea pudiera parir. Esto le producía un dolor cada vez mayor hasta que pidió a sus hijos que hicieran algo. Crono y Rea, usando una hoz, cortaron los genitales de su padre durante el acto sexual y así Gea pudo dar a luz a todos los titanes. Cronos y Rea se convierten en la pareja de dioses principales, pero sus padres predijeron que el dios del tiempo moriría a manos de su propio hijo. A raíz de esta profecía, Cronos decide comerse a cada uno de sus hijos para evitar tal suerte, pero Rea lo engaña dándole una piedra en lugar de su hijo menor Zeus. Así fue como los titanes son derrotados por los dioses olímpicos y Zeus, Poseidón y Hades se repartieron los dominios del cielo, el mar y el inframundo, respectivamente. La tierra de los mortales sería un dominio en común. Origen de la mitología griega. Se sabe que los dioses griegos estuvieron presentes desde el origen mismo de su civilización. En principio, habrían sido divinidades locales relacionadas con fenómenos naturales y accidentes del paisaje. Más tarde, al entrar en contacto con los pueblos de la Mesopotamia, se definirían los caracteres de cada dios y diosa y se crearía la genealogía acompañada de sus mitos. Todo lo que conocemos hoy en día sobre la mitología griega proviene principalmente de Hesíodo y Homero. Entre el siglo VIII y VI a.C. recopilaron estos autores toda la historia de los dioses y sus mitos desde el origen del mundo. Dioses de la mitología griega. Zeus, dios del cielo. Es el dios principal de los griegos, siempre representado como un hombre viril en plena forma con una gran barba. En una mano suele llevar un rayo, el arma fabricada por los cíclopes para ayudarlo a derrotar a los titanes, y en la otra, un cetro, símbolo de su reinado sobre el resto de los dioses. Es una figura protectora, sabia, una deidad curiosa y lujuriosa a partes iguales. Aunque su esposa es Hera, los mitos de Zeus narran numerosas infidelidades, mezclándose tanto con diosas como con mujeres humanas.
Es también el padre de los dioses más importantes del Olimpo y su influencia abarca prácticamente todos los aspectos de la vida griega. Poseidón, dios del mar. Es hermano de Zeus, quien ayudó a este a derrotar a su padre Cronos y a los titanes. Se lo representa con un largo tridente, por lo general surgiendo del agua. Con su tridente es capaz de modificar la topografía y provocar desastres naturales. Aparte de esta arma divina, es representado de manera muy similar a Zeus. También se le relaciona con los caballos y el roble. Reina en un palacio dorado, erigido en las profundidades de los océanos. Ares, dios de la guerra. Un dios relacionado con el aspecto más brutal de la guerra, con la violencia sin sentido y los desmanes del combate. Afrodita, diosa del amor, diosa del deseo sexual, del amor apasionado y de la atracción. Aparece como esposa y amante de Ares. Hera, diosa de las mujeres. Es la diosa que representa todo lo que se espera de una mujer griega. Está relacionada con el amor, pero concretamente con el amor marital y, más específicamente, con la maternidad. Es la esposa de Zeus y se encarga de proteger los partos para que salgan bien. Deméter, diosa de la cosecha. Es la diosa de la agricultura. Es madre de Perséfone, quien es raptada por Hades para que se convierta en su esposa. Ante esta afrenta, Deméter exige de vuelta a su hija y no volverá a hacer que las cosechas prosperen si no se la devuelven. Zeus interviene en la disputa y resuelve que Perséfone pase una parte del año con su madre y otra en el reino de Hades, configurando así la época de siembra. Atenea, diosa de la estrategia. Diosa de la estrategia, de la astucia en combate, pero también de los oficios y los artesanos. Se le respetaba como una mujer armada para la guerra y sus mitos siempre demuestran un carácter justo, sabio y virginal. En épocas más tardías estos caracteres se combinaron y se le conoció como diosa de la sabiduría. Al momento de su concepción, Zeus la creó de su propia cabeza sin la intervención de una mujer. Apolo, dios del sol, música y poesía. Apolo es el dios más representativo de Grecia, un joven atlético con rasgos que reflejan todos los cánones de belleza griegos. El oráculo de Delfos es el templo más conocido dedicado a Apolo, porque acudían reyes de todas partes a recibir vaticinios acerca de sus gestas bélicas o decisiones importantes del gobierno. Artemisa, diosa de la caza. Se le representa como una mujer joven y virginal, con una túnica corta hasta las rodillas que suele llevar arco y flecha. Se le venera como protectora de los animales salvajes, aunque se creía que le gustaban mucho los cachorros porque lo que también se le hacían eran ofrendas para que protegiera a los recién nacidos. Hefesto, dios del fuego. El mito más aceptado es que Hefesto es hijo de Zeus y Hera. Como dios del fuego, era adorado por herreros y ceramistas, entre otros trabajadores cuyo oficio dependían de este elemento. Hermes, el dios mensajero. Era el dios griego que protegía los caminos y a los que los transitaban. Era también el mensajero de los dioses, especialmente de Zeus, y era uno de los pocos que podían ir al reino de Hades y volver. Dionisio, dios del vino. Dionisio es el dios de las fiestas y el vino. Es el hijo de Zeus con una mortal llamada Sémele. Los ritos en su honor implican grandes fiestas con danza, vino y excesos. A menudo tomaba forma humana para presentarse como un fiel a su propio culto, propagando los ritos.
Hades, dios del inframundo, hermano de Zeus, que ayudó a este último a derrotar a Crono, su padre. Casi nunca intervenía con el mundo de los mortales ni con ninguno de los reinos de sus hermanos. Cuidaba que nadie escapara del reino de los muertos y se le asociaba con la riqueza, ya que la cosecha provenía de las profundidades de la tierra donde estaba su reino. Hestia era la diosa del fuego del hogar. Se le asociaba con el fuego y la purificación, por eso era una diosa virgen que había jurado no tomar nunca una pareja. Aunque era el centro del hogar y tenía implicaciones importantes, su culto no fue muy popular y casi nunca se le presenta con forma humana. Asclepio es el dios de las artes médicas, el hijo de Apolo, quien lo entregó al centauro Quirón para que le enseñe las artes curativas. No solo perfeccionó sus habilidades, sino que también se convirtió en un guerrero excepcional. Su pasión por la medicina lo llevó a revivir a los muertos, lo que le granjeó la condena de su abuelo Zeus al reino de Hades. Eros es un dios juvenil, cómplice de Afrodita y en tradiciones más tardías, hijo de ésta. Es capaz de inducir un amor obsesivo y febril a través de sus flechas, aunque también es capaz de generar sentimientos negativos. Hebe. Hebe es la diosa de la juventud. Es una diosa menor, hija de Zeus y Hera, que se convierte en esposa de Heracles cuando éste se convierte en dios. Heracles, el hijo de Zeus, probablemente el héroe que aparece con mayor frecuencia en los mitos griegos, fue concebido de la unión del dios del cielo con Alcmena, una mortal. El plan original de Zeus era que Heracles naciera como un rey destinado a ayudar a la ciudad de Argos a luchar contra los gigantes, pero fue engañado por su esposa Hera para que nombrase a otro en su lugar, provocando así que Heracles terminara vagando la mayor parte de su vida sin un reino propio. Pan. Pan era el dios de los pastores, distinguido por tocar mágicamente el siku, flauta de 2 hileras de tubos de caña de diferentes longitudes. Disfrutaba los mismos prados en verano donde las ovejas pastaban y se le representaba como un hombre con patas de cabra. Su origen es incierto, aunque las versiones más aceptadas es que era hijo de Hermes. Perséfone. Perséfone era hija de Deméter, la diosa de la cosecha y hermana de Hades. Su historia ya se citó anteriormente. Religión. En el mundo griego antiguo la religión era personal, directa y estaba presente en todos los ámbitos de la vida. Tenía rituales formales que incluían sacrificios de animales y libaciones, mitos para explicar los orígenes de la humanidad y dar a los dioses un rostro humano. Templos que sobresalían en paisaje urbano, festivales en cada ciudad, competiciones deportivas y artísticas nacionales. La religión nunca estaba lejos de la mente de un griego antiguo. Si bien un individuo podía haber decidido sobre el grado de intensidad de su creencia religiosa y algunos pudieron haber sido completamente escépticos, ciertos fundamentos deben haber estado lo suficientemente extendidos para que el gobierno y la sociedad funcionaran. Los dioses existían, podían influir en los asuntos humanos y acogían y respondían a los actos de piedad y adoración. Templos, rituales y sacerdotes. Los dioses se convirtieron en patrocinadores de las ciudades. Por ejemplo, Afrodita de Corinto y Helios de Rodas. Y se les pedía ayuda en situaciones particulares.
Algunos dioses fueron traídos del extranjero y se incorporaron al panteón griego, mientras que los ríos y manantiales podían adoptar una forma personificada muy localizada en la forma de ninfas. El templo era el lugar donde en ocasiones especiales la religión tomaba un tono más formal. Los dioses eran adorados en lugares sagrados y templos en todas las principales comunidades griegas, a través de ceremonias llevadas a cabo por sacerdotes y sus asistentes. En un principio, los sitios sagrados se trataban solamente de un altar simple en un área designada, pero con el tiempo se construyeron grandes templos en honor a un dios en particular, y estos generalmente albergaban una estatua del culto a la deidad. La más famosa es la enorme estatua de Atenea en el Panteón de Atenas o la de Zeus en Olimpia. Al transcurrir el tiempo, todo un complejo de templos dedicados a dioses menores podía surgir alrededor del templo principal, creando un gran complejo sagrado, a menudo construido en una acrópolis, que dominaba el paisaje de una ciudad con sus alrededores. Esta área sagrada estaba separada del resto de la comunidad por una puerta simbólica o propilón. De hecho, se creía que esta área pertenecía a la deidad particular en cuestión. Los sitios sagrados también recibían donaciones financieras y dedicatorias de estatuas, fuentes e incluso de edificios por parte de los fieles, que a menudo, para celebrar una gran victoria militar y dar gracias a los dioses, rendían culto en estos lugares. Además, los santuarios más grandes tenían cuidadores permanentes, que eran los responsables del mantenimiento del sitio. Sin embargo, el templo en sí no se usaba durante las prácticas religiosas, ya que éstas se llevaban a cabo en un altar de significado fuera de tiempo. Las prácticas religiosas más comunes eran el sacrificio y el vertido de libaciones, todo ello acompañado de oraciones en honor a los dioses. Los animales sacrificados eran generalmente cerdos, ovejas, cabras o vacas, y siempre del mismo sexo que el dios al que se estaba honrando. Luego, la carne se quemaba o se cocinaba por completo. Una parte se ofrecía a Dios y el resto era comida por algunos o todos los adoradores, o se reservaba para hacer comida más tarde. Entonces, los sacerdotes dirigían las ceremonias religiosas y pronunciaban oraciones. En general, la posición del sacerdote estaba abierta a todos, y una vez que la persona asumía el papel de sacerdote, se volvía inviolable. Los sacerdotes servían a un dios específico, pero no eran necesariamente expertos en religión. Para las cuestiones teológicas, un ciudadano podía consultar a un funcionario estatal que tenía conocimiento en asuntos religiosos. Las mujeres también podían llegar al sacerdocio, lo que quizá es sorprendente dada su falta de visibilidad en otros roles públicos de la sociedad griega. A menudo, pero no siempre, el sacerdote era del mismo sexo que el dios que representaba. Las sacerdotisas tenían la restricción adicional de que aquellas seleccionadas con mayor frecuencia eran las mujeres vírgenes o las que habían pasado de la menopausia. Los adoradores, por otro lado, podían ser de ambos sexos, y aquellos rituales con restricciones podían excluir tanto a hombres como a mujeres dependiendo del caso. Misterios y oráculos. Los misterios de Eleusis. En estos grupos cerrados, los miembros creían que el realizar cierta actividad brindaba beneficios espirituales, entre ellos una mejor vida después de la muerte. Los grandes oráculos como el de Apolo en Delfos y el de Zeus en Dodona bien pueden haber comenzado como lugares considerados particularmente buenos para recibir señales de los dioses. Tales lugares se convirtieron en centro de enorme importancia
con sus oráculos sacerdotales, consultados tanto por individuos como por las ciudades-estado, de tal modo que las proclamaciones bastante vagas y ambiguas del oráculo podían ayudar a quitar la conducta futura. La religión personal, no solo los templos, sino también el fuego del hogar en las casas particulares, se consideraban sagrados. Las personas también podían visitar un templo en cualquier momento que quisieran, y era costumbre decir una oración incluso cuando se cruzaban con ellos en la calle. Los individuos también podían organizar sus propios sacrificios privados si tenían los medios para hacerlo. Los templos que visitaban con frecuencia para buscar curación, especialmente en aquellos sitios asociados con Asclepio, dios de la medicina, específicamente en Epidauro. La gente también buscaba señales de los dioses en la vida cotidiana e interpretaba estos signos como indicadores de los eventos futuros. Tales señales pueden haber sido pájaros en el cielo o una palabra hablada entre amigos en un momento particular, o incluso un simple estornudo podría interpretarse como un presagio auspicioso o desfavorable. Tales creencias y ciertos aspectos de la religión, como la inmortalidad de los dioses, tal como se describe en las artes, fueron severamente criticados por intelectuales, artistas y filósofos del siglo V a.C., pero estas críticas pueden o no haber reflejado los puntos de vista comúnmente sostenidos de la población en general. Aunque es difícil creer, a partir de las riquezas de los registros arqueológicos y escritos, que la religión no se trataba de una parte fundamental de la vida de los habitantes ordinarios de la antigua Grecia.